Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en este escenario de entrevista con el director. Ya lo dijo Juan Alberto, ya la presento a la doctora Susana Ferguson, la directora de la plataforma CIAN Mis Derechos. Ella esta mañana estuvo en un conversatorio con periodistas y medios de comunicación acerca de un asunto que consideramos muy importante, relacionar y reflexionar aquí sobre el mismo. Estigmatización y vulneración de derechos de las personas usadoras de sustancias psicoactivas. Vamos a hablar con ella a propósito de eso. ¿Cómo le va, doctora Susana? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias por invitarnos acá a este espacio. Qué bueno tenerla por aquí y qué bueno además que nosotros como comunicadores, que tenemos también una responsabilidad frente al público, frente a los televidentes, frente a la comunidad en general, pues nos podamos enterar de cosas como estas que quizás, naturalmente por desconocimiento muchas cosas no sabíamos. Tienen unos derechos las personas que usan sustancias psicoactivas. Por supuesto, como tienen derechos todas las personas. ¿Y esos derechos en qué consisten? En tener acceso a todo lo que tenemos acceso todos los ciudadanos, a salud, a educación, a inclusión social, a trabajo, a ser reconocidos como personas útiles y a recibir ayuda si la necesitan, por supuesto. No obstante, según lo que entendemos, muchos de esos derechos no se les reconocen y antes se vulneran de manera permanente por esa característica o esa condición de ser consumidores. Sí, con muchísima frecuencia, es lo que hemos evidenciado un poco en el trabajo que estamos haciendo desde la plataforma, porque seguimos un poco montados en el discurso del control y de la relación que se hace entre consumo y delincuencia, entre consumo y desastre, entre consumo y enfermedad, y no se visualiza que dentro del grupo de personas consumidoras hay gente problemada y metida, digamos, en situaciones que no son pues, las más divertidas socialmente, pero que también hay muchísima gente que lo que tiene en el fondo es una gran falta de oportunidades, una gran exclusión social. Hablemos, por ejemplo, de la exclusión escolar, que es quizá una de las situaciones que hemos evidenciado como más graves y además que fomentan el desastre, ¿no? Un muchacho que es expulsado de un colegio por el hecho de tener un consumo de marihuana, por ejemplo, o de alcohol inclusive, pues lo lanzamos a la exclusión y a que se meta en situaciones muchísimo más complejas. Y frente a hecho, ¿qué es lo que establece la ley? Porque, digamos, usted lo ha planteado y creo que es perfectamente válido y muy interesante, digamos, discutirlo. Efectivamente, hay veces personas de ese tipo, quizás en medio de su condición de consumidores, termina quizás o generando algún problema adicional, o lo dicen es mal ejemplo para los demás estudiantes, o quizás puede en muchas ocasiones robar para poder buscar, digamos, establecer y buscar consumir aún más, para que esa persona pueda ser atendida, para que esa persona pueda ser, digamos, reciba una atención adecuada por las autoridades. Bueno, desde el punto de vista de derechos, pues tienen los derechos que plantea la Constitución, de ser incluidos, de poder tener acceso a todas las posibilidades que plantea el Estado para los ciudadanos. Desde hace más o menos unos 5 años, con el Ministerio de Salud, se ha venido avanzando en el trabajo del eje de mitigación de la política de reducción de la demanda, donde se plantea la necesidad de generar alternativas de inclusión social, porque como lo decía al comienzo, una de las situaciones que generan que las personas terminen metidas en situaciones delictivas o robando o saliéndose, pues digamos, de los círculos sociales, tiene que ver con eso, con la falta de oportunidades de inclusión social y con la falta de trabajo, de situaciones de vida dignas, de ser reconocidos. Cuando a uno lo rechazan, cuando a uno lo están señalando todo el tiempo, cuando están diciendo que uno es la manzana podrida, pues eso genera también todo un tema personal de autoestima y de desesperanza que propicia pues situaciones de dolor que llevan a ir contra lo social, contra lo normal, pongámosle comillas, porque ¿qué es lo normal? ¿No? ¿Podría darse el caso, digamos, en esto de que se creen en las ciudades, en el país en general, algunos centros específicos donde se pueda recibir a estas personas, primero digamos para que estudien, para que continúen con su estudio, pero a la vez se les pueda ir dando una atención específica para que traten de superar su problema de adicción? Si queremos realmente enfrentar el problema del consumo con herramientas que den mejores resultados que lo que estamos haciendo ahora,
tenemos que pensarnos otras maneras. La única manera de intervenir el fenómeno del consumo problemático no es ni la violencia, el control, el encierro, o guetos, ¿no? Porque eso también, plantear zonas de consumo, eso tampoco es una solución, ¿no? Entonces, aquí estamos, el mundo entero está caminando hacia la regulación. Hablar de legalización, eso todavía está muy complicado, pero de pronto la regulación, ¿no? Porque los que no consumen también tienen derechos. Entonces, ¿cómo hacemos para mediar? ¿Cómo hacemos para generar oportunidades para que las personas comprendan que es posible consumir y no ser un delincuente ni un enfermo? ¿Cómo hacemos para trabajar también la doble moral? Porque cuánta gente consume, pero está entre el closet, ¿no? ¿Cómo hacemos para entender que no todo el mundo necesita tratamiento desde el punto de vista farmacológico, clínico? Porque ahí se cometen muchísimas también errores de poner con drogas psiquiátricas y eso a personas que probablemente lo que necesitan es afecto, espacios de inclusión social, trabajo con sus familias, trabajo integral. El problema muchas veces ni siquiera es el muchacho, es el entorno en el que él vive y convive, ¿no? Y pues la otra parte también es cómo hacemos para disminuir el estigma, la violencia que genera el estigma. Estos días que he estado trabajando aquí en Manizales y que vengo de Pereira, o sea, reiterativamente los consumidores plantean que son agredidos por la fuerza pública de una manera desmedida y muchas veces sin ningún motivo, porque es el estigma y la idea de que hay que tratarlos duro para que se mejoren, ¿no? La doctora Susana Ferguson, directora de la plataforma Sí a Mis Derechos, ¿de dónde surge la plataforma? La plataforma surge de una experiencia que viene adelantando desde hace 15 años la Red de Apoyo Social de Antioquia, que es la Fundación Raza, que comenzó trabajando con pacientes de alto costo, con VIH, con cáncer, con trasplantes renales que tenían muchísimos problemas para acceso al sistema de salud. Entonces pues desde ahí se ha venido haciendo todo un acompañamiento muy exitoso. Y cuando yo me vinculo a la fundación, yo vengo del tema de las drogas, yo trabajé con el Ministerio y con Naciones Unidas en el eje de mitigación, entonces abrimos el capítulo porque vemos que el tema de los derechos de los consumidores es un tema que requiere difusión, que requiere trabajo, investigación y muchísima documentación para entender cómo, cuando respetamos los derechos de las personas, logramos procesos de tratamiento muchísimo más exitosos que cuando reprimimos y encerramos. Pues por aquí la estaremos esperando siempre, qué bueno para que muchas personas, nosotros además, pero también muchos otros manizaleños y caldenses en general, se puedan enterar de cuál es la situación que se presenta con esto, porque la verdad es que hay mucha desinformación, nos hace falta más conocimiento al respecto, pero como usted lo dice, también se trata de personas que tienen unos derechos y los tenemos que entender. Eso es complejo, hay veces y difícil, pero también lo tenemos que manejar, como también tenemos derechos los que quizás, o sea, los que no somos consumidores. Entonces, ahí entra una discusión bien interesante que creo que vale la pena, pero muy bueno que ojalá en próxima visita suya la esperamos para que podamos analizar el tema de una manera mucho más profunda. Aquí estaremos y los invito a que en www.siamisderechos.org, en una banderita anaranjada que dice exponga su caso, nos cuente su caso, porque necesitamos documentar lo que pasa para poderlo entender, denunciar y trabajar.